¿Qué vamos a ver en esta oportunidad? Así es, Jorge Luis. El día de hoy nos toca hacer romanticismo español. Hablaremos del gran Gustavo Adolfo Bécquer, poeta y narrador que nació en Sevilla, cuyo nombre verdadero no era Bécquer. Bueno, su apellido no era Bécquer, su apellido verdadero era Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas, que se suele así llamar Bécquer. Sí, el día de hoy, ratito. Profe, quedó pendiente la vida de sueño la semana pasada. La semana pasada no hicimos la vida de sueño, ¿no? ¿Estás seguro? Me acuerdo que sí. No Quedó hicimos la vida de pendiente, sueño. profe. ¿En serio? Confirmo. Ya está bien. Ya, entonces vamos a hablar de la vida de sueño. Pero yo me acuerdo que no era con otro salón. Sí, con esos chicos se prestaban atención. Ya, vamos a hablar de la vida de sueño. Ya, la vida de sueño. Lo siento. Ya, vamos con la vida de sueño. Un ratito. Solo somos otro salón más para ustedes. No, ¿qué les pasa? Ustedes son mi salón favorito. Sí, en serio. No, 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 en serio, les digo en serio. Ustedes son mi salón favorito de los días miércoles de 8:30 a 10:30. Ustedes son mi salón favorito. No hay ningún salón como ustedes de los días miércoles de 8:30 a 10:30. Sí. Pero es verdad, ustedes son mi salón favorito de los días miércoles de 8:30 a 10:30. Ya, La vida de sueño. La vida de sueño es una obra teatral que se estrenó en el año de 1635. Ya es una obra teatral que le pertenece al gran Pedro Calderón de la Barca. ¿Quién es Pedro Calderón de la Barca? Pedro Calderón es un autor español que va a pertenecer a un tipo de teatro que se va a llamar el teatro cortesano. ¿Por qué se llama teatro cortesano? Lo que pasa es que en la España del siglo de oro van a haber dos tendencias muy marcadas. Un teatro popular, que es un teatro dirigido al pueblo, donde el lenguaje es más sencillo y los personajes que pertenecen a este tipo de obras del teatro popular son personajes más que todo, ¿no?, de bajos estratos. Y uno de los máximos representantes del teatro popular es el gran Félix Lope de Vega. Félix Lope de Vega fue llamado el Fenno de los Ingenios por su gran producción dramática, ¿no? Él fue llamado el Fenno de los Ingenios o también llamado el monstruo de la naturaleza por Cervantes Saavedra. Lope de Vega. Lope de Vega es muy conocido por su obra Fuentovejuna, que es una de las máximas obras de tendencia popular. Fuentovejuna. Y para hacer Fuentovejuna, Lope de Vega se basó en una historia, ¿no?, de la España medieval. Lope de Vega se basó en las crónicas de Calatrava y el pueblo de Fuentovejuna en la vida real existe y la historia que está retratada allí en verdad sucedió. Ya hasta los personajes de la, ¿no?, de la obra Fuente de Juna son personajes, ¿no?, que en su mayoría son populares y aparecen los reyes católicos al final de la obra, que terminan perdonando al pueblo, que es la historia de un pueblo que se revela, pero no en contra de la corona, sino en contra de los abusos del comendador Fernán Gómez, donde el pueblo busca más que todo limpiar su honor. El tema del honor es muy importante en las obras de Lope de Vega, ya, pero y lo interesante es que el honor le pertenece a todos, no es algo intrínseco a la nobleza, sino que el honor es algo intrínseco a los seres humanos. Ya, el tema del honor es algo muy tratado en Lope de Vega. Bueno, sucede que Lope de Vega, como te dije, desarrolla un tipo de teatro popular, un teatro dirigido al pueblo, ¿no?, basado en temáticas populares, temáticas nacionalistas, temáticas históricas. ¿Ya? Y después tenemos otro tipo de teatro, que es el teatro cortesano. ¿Por qué se llama teatro cortesano? Porque es un teatro dirigido a la corte, o sea, a la nobleza, a la aristocracia. Los personajes son personajes palaciegos, es decir, de la nobleza. Los personajes son personajes de la nobleza, su lenguaje es más elaborado y los temas que desarrolla son temas más que todo filosóficos, temas filosóficos y reflexivos.
El lenguaje que utilizan es un lenguaje culto, se podría decir culterano o gongórico, ya del teatro cortesano. Y uno de los máximos representantes del teatro cortesano es este hombre que está acá, Pedro Calderón. ¿Quién fue Pedro Calderón de la Barca? Pedro Calderón nació en Madrid y pertenecía a una familia de la alta aristocracia española. En su juventud tuvo una vida desordenada. A los 50 años decidió corregir el rumbo de su vida y abrazó, no, abrazó los votos religiosos. A los 50 años se volvió sacerdote y llegó hasta ser capellán del rey. Fíjate, tenía un cargo tan alto dentro del clero que llegó a ser, no, el capellán de su majestad, el capellán del rey. Pedro Calderón. Pedro Calderón se va a convertir en una de las voces más respetadas del siglo XVII. Y Pedro Calderón no va a ser llamado la voz de la contrarreforma. ¿Qué quiere decir eso de la voz de la contrarreforma? Recuerda que la contrarreforma es la lucha de la Iglesia Católica en contra de la reforma luterana. ¿Se acuerdan ustedes que aparece la Iglesia Protestante? Aparte de Martín Lutero aparece Italo Calvino, aparece, ¿no?, la Iglesia Anglicana de Enrique VIII y una serie de religiones que van a contrariar a la fe católica y van a tener otras interpretaciones en torno a la Biblia y van a rechazar muchos, algunos sacramentos. Ya sucede que ese tipo de religión se va a llamar religión protestante. Y la Iglesia Católica se da cuenta que estaba perdiendo poder en los países y en los reinos de Europa. Es por eso que van a reunirse en Trento y después del Concilio de Trento se va a dar la contrarreforma. Y Pedro Calderón de la Barca, el autor que vamos a hablar, que estamos hablando el día de hoy, él va a ser considerado la voz de la contrarreforma. ¿De qué manera, de qué manera Pedro Calderón no participa en la contrarreforma? Es que él va a tener obras de contenido religioso, obras teatrales. ¿Y cómo se llama ese tipo de obra teatral de contenido religioso? Se le va a llamar autosacramental o también llamado autos de fe. Pedro Calderón tiene autosacramentales. ¿Cuántos autosacramentales tiene? Tiene 80. No tiene 10, no tiene 20, no tiene 30, tiene 80 autosacramentales. Ya, él buscaba que por medio de las obras no representar la fe y exponer la fe católica. No tiene 80 autosacramentales, siendo los más conocidos el Gran Teatro del Mundo, el Gran Mercado del Mundo, hasta hay una versión autosacramental de La Vida de Sueño. En este caso, La Vida de Sueño es un drama de tipo filosófico, ya es un drama filosófico. Y, y, y Pedro Calderón, ya, en esta obra de acá presenta elementos filosóficos como la idea del, ¿no?, de las falsas apariencias, del sueño como un lugar transitorio, de la confusión de la realidad con la ficción. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta es una obra teatral dividida en tres jornadas, donde el tema principal va a ser, ¿no?, los imprecisos límites entre la realidad y la ficción. Y aparte de este tema central, tenemos otros temas que también nos van a llamar la atención, como lo que es la falta de libertad, el libre albedrío, la lucha por el poder, la predestinación, ¿no? Y muchas cosas más. ¿Cómo empieza la obra? La obra empieza no con Segismundo, que es el personaje principal. La obra empieza con Rosaura. ¿Quién es Rosaura? Rosaura es un personaje femenino muy importante dentro de esta obra. Rosaura está caminando junto con su criado Clarín, con dirección a Polonia. Están caminando con dirección a Polonia. Y en ese momento, cuando caminan, se ponen a reflexionar, bueno, ella se pone a reflexionar sobre, bueno, se pone a expresar las penas por la muerte de su caballo. O mejor, lee tú conmigo ya. Lo que pasa es que esto es barroco. Y recuerda que el barroco se caracteriza por presentar una complejidad estructural. Y esas complejidades estructurales se pueden ver por lenguaje muy elevado. El lenguaje elevado, ¿no?, las referencias mitológicas, el, ¿no?, el uso de las metáforas y el hipérbano que hacen de que el texto sea muy difícil de entender. Ya, vamos a leer el inicio de la vida de sueño para que sepas de lo que estoy hablando. Voy a poner el texto, ¿ya? Ratito. Ratito.
Ya acá está. ¿Cómo empieza la vida de sueño? La vida de sueño, jornada uno, cuadro uno. Jornada uno quiere decir como acto uno, pero Calderón llama jornadas. Ya, jornada uno. Estamos en las afueras de ¿no? del reino de Polonia. Estamos afuera de Polonia. Y en las afueras del reino de Polonia hay un bosque, el bosque que rodea el castillo. Y en ese bosque encontramos una torre, ¿ya? Y esa es la Torre Segismundo. Acá lo dice, exterior de la Torre Segismundo. Y cuando estamos allí en el medio del bosque, se ve a un personaje femenino, a Rosaura. Pero Rosaura no está vestida como mujer, está vestida como hombre. ¿Qué significa eso de estar vestida como hombre? Ya, en el siglo XXI ya eso es muy difícil distinguir, ¿no? No hay ropa de hombre específica ni ropa de mujer específica, no hay, los pantalones apretados hasta los hombres se ponen, ya, sí, así que esto de ropa de hombre ya queda muy ambiguo. Ya, pero aquí en el siglo XVII sí, ya, ropa de hombre es pantalón, ropa de mujer es falda, ya, siglo XVII, ya, lee conmigo. Exterior de la Torre Segismundo. En lo alto sale en lo alto, perdón, sale en lo alto de un monte Rosaura en hábito de hombre, de camino y representando los primeros versos va bajando. O sea, Rosaura está caminando por un monte, está bajando, ¿no? Y ella con ropa de hombre está hablando. ¿Y qué dice Rosaura? Lee conmigo. Rosaura dice, hipogrifo violento que corriste parejas con el viento, donde el rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural confuso laberinto, estas desnudas peñas te desbocas, terrazas y despeñas. Quédate en este monte, donde tenga los frutos su faetonte, que yo sin más camino que el que me da la ley del destino, ciega y desesperada, bajaré la cabeza enmarañada de este monte eminente que arruga el sol el ceño de la frente. Mal Polonia recibes un extranjero, pues con sangre escribes su entraña sus arenas, y apenas llega, cuando llega apenas, bien mi suerte lo dice, mas ¿dónde hallo piedad un infeliz? Fíjate cómo empieza. Mira el lenguaje que utiliza. O sea, Rosaura, en vez de decir, pucha, he perdido mi caballo, ¿y ahora qué hago? Está anocheciendo. No, no, no. Eso no va a decir el barroco. El barroco no va a usar eso. El barroco va a decir, hipogrifo violento. ¿Qué es un hipogrifo? Un hipogrifo es un animal mitológico, ¿no? Es un animal mitológico que tiene cabeza de águila, alas de águila y cuerpo de caballo. Hipogrifo. ¿Ya? Hipo es el prefijo de caballo. ¿Ya? El hipogrifo, que si ustedes han visto Harry Potter, ¿se acuerdan Harry Potter? ¿No te acuerdan que había un grandazo con barba, ¿no? Y cabello largo del colegio de Hogwarts? ¿Se acuerdan? Ya, él tenía un hipogrifo. Ya, y acá también hay otra referencia mitológica, Faetonte. Si te das cuenta, arribita de cada palabra, arriba de cada palabra hay un número. Hipogrifo. Este es un pie de página que hace referencia a la parte baja de la hoja. El hipogrifo es un animal mitológico mezcla de caballo y grifo, inventado por Ludovico Ariosto a principios del siglo XVI. Su descripción figura en Horrendo Furioso y está transcrita en los libros de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges. Es el hipogrifo. Y acá dice también Faetonte. ¿Qué es Faetonte? Acá está el número 3. Busco acá la referencia, 3. Es el hijo del sol de la mitología griega, castigado por Zeus, castigado por Zeus por conducir sin deber el carro de su padre. En el siglo de oro, o sea, en esta época, es uno de los símbolos del castigo por soberbia. Ah, mira, castigo por soberbia. En este caso es el término de comparación para el caballo Rosaura. Claro, lo que pasa es que el caballo era muy veloz, o sea, era muy creído, ¿no? Y por ser muy veloz y así todo petulante, arrogante, se cayó, pues, se cayó. Es un castigo por soberbia. O sea, iba muy rápido. El caballo se desbarrancó, por eso que Rosaura dice mal Polonia, porque Rosaura está yendo a Polonia y le reclama al reino, mal Polonia recibes a un extranjero, pues con sangre escribe su entrada en tus arenas. Su caballo está muerto. Y apenas ya, cuando llega apenas, bien mi suerte lo dice, más donde hay piedad un infeliz. ¿Ya? Este tipo de lenguaje es un lenguaje gongórico, que es muy típico del barroco. Utilizar mitología griega para hacer una referencia metafórica, y no solamente utiliza metáforas, sino también hipérbato, porque si te das cuenta hay algunas alteraciones del orden de las palabras. ¿Ya? Esto es barroco, ¿ya? Barroco. La pregunta es, ¿y por qué Rosaura está vestida de hombre y por qué Rosaura va a Polonia? Lo que pasa es que Rosaura no le han roto el corazón. Rosaura está decepcionada.
Rosaura está despechada, está sufriendo. Y ella es como Shakira. Las mujeres ya no lloran, las mujeres fracturan. Así que si alguna vez te rompen el corazón, rómpele la cara. ¿Ya? Rosaura tiene la espada de su padre en el cinturón dispuesta a matar a Astolfo, porque Astolfo ha roto su promesa de matrimonio y Astolfo se va a casar con quién, con Estrella. La pregunta es, ¿por qué Astolfo, no, que le había prometido a Rosaura, que le estaba cortejando y estaba profundamente enamorado de ella, por qué Astolfo se va a casar con Estrella? Lo que pasa es que Astolfo y Estrella eran primos, pero y los dos eran sobrinos del rey Basilio. Supuestamente el rey Basilio, el rey de Polonia, que estaba muy mayor, conocido como el Sabio, supuestamente el rey no tenía hijos. Y si el rey moría, quien heredaba la corona era el más cercano a la línea parental. El más cercano era Rosaura. Y quien se case con Rosaura iba a obtener el reino de Polonia. Por eso que Astolfo deshizo su promesa de amor y se va a casar con su prima estrella sin saber de que Rosa ahora está yendo a Polonia a matarlo. Ya acá hay una historia. Por eso que se habla de una doble trama. Porque tenemos una historia por acá y otra historia por acá. La historia de Rosaura y la historia de Segismundo. Ya, sucede que Rosaura está yendo a Polonia con dirección, no con dirección al castillo, pero su cabello se ha desbarrancado, así como está anocheciendo, está buscando ella un lugar donde guarecerse. En el afán de buscar un lugar donde guarecerse, no van a encontrar a lo lejos una torre, ya, una torre. Y en esa torre, ya, Rosaura se acerca y escucha voces. Clarín, que era su criado, que lo acompañaba y que ese personaje gracioso de la historia, Clarín no se asusta y piensa que son fantasmas, pero a Rosaura le gana más la curiosidad. Y Rosaura se acerca a la torre y cuando se acerca a la torre encuentra a un hombre encadenado. ¿Quién es ese hombre? Segismundo. Aquí está la aparición de Segismundo. Y Segismundo, creyendo que está solo, se pone a hablar. ¿Y qué dice Segismundo? Mira, lee conmigo lo que dice Segismundo. Segismundo dice, ay, mísero de mí, ya infelices, apurad si los pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es nacer. Mira, Salón, ¿qué es esto? El delito mayor del hombre es nacer. Acá está aludiendo al pecado original, porque según la fe católica, todos nacemos con pecado. Según la fe cristiana, nuestro mayor pecado no es nacer y nos limpiamos ese pecado con el primer sacramento, que es el bautizo. Acá está aludiendo al pecado original, ¿ya? Después sigue Segismundo en su monólogo, porque recuerda, Segismundo cree que está solo, y Segismundo en su soledad empieza a divagar, y en el teatro las divagaciones son en voz alta, ¿ya? Aquí, Segismundo dice, solo quiero saber para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos el delito de nacer. ¿Qué más os pudo ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? O sea, Segismundo se está comparando. O sea, ¿qué privilegios tuvieron los otros que yo no tengo? Porque yo estoy encerrado, porque los otros tienen libertad. ¿Ya? Y después Segismundo se compara con animales y cosas. ¿No? Por ejemplo, esta parte. Dice, nace el ave y con galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. O sea, Segismundo dice, oye, los pajaritos son bonitos, ya bacán, pero ¿por qué ellos tienen libertad y yo no? ¿Por qué ellos ingresan y yo no? ¿Qué tengo yo que no puedo ingresar a San Marcos? ¿Qué me pasa? ¿Qué, no? ¿Acaso hay algo mal en mí? Segismundo está reflexionando sobre la falta de libertad, ¿ya? Y después de esto, y quien interrumpe a Segismundo es Rosaura. Rosaura interrumpe el monólogo de Segismundo y Segismundo es la primera vez que ve un rostro, ¿no? Porque tan solo había escuchado la voz de Clotaldo. ¿Quién era Clotaldo? Clotaldo es el cortesano más leal de su majestad. Es tan leal Clotaldo que Clotaldo ha abandonado a su familia para cuidar el mayor secreto del rey. ¿Y cuál es el mayor secreto del rey? Segismundo. Nadie debía saber la existencia de Segismundo, porque Segismundo era, no, el príncipe maldito, estaba marcado por la fatalidad. ¿Ya? Y Clotaldo, siendo muy leal a su majestad, se encargó de cuidar a Segismundo, alimentarlo y también le hablaba, le educaba. Es por eso que Segismundo tiene estas profundidades filosóficas, no por la educación de Clotaldo, que lo considera como su padre. Más adelante lo dice. Ya bueno, sucede que Rosaura interrumpe a Segismundo, pero es la primera vez que Segismundo ve un rostro, porque tan solo había escuchado la voz de Clotaldo, ¿no? Y Segismundo actúa mal,
Pero como Rosaura se acerca y le cuenta también sus penas, la decepción amorosa que sufre, aquí como que los dos empiezan a tener ¿no? cierto acercamiento. Ya hasta que Clotaldo lo descubre. Cuando Clotaldo lo descubre, Clotaldo tenía la orden de capturar a cualquier intruso y matarlo, pues, porque nadie debía saber, ¿no? el mayor secreto del rey. Cuando Rosaura se entrega a Clotaldo, Rosaura le entrega su espada. O sea, no se presenta rebelde, sino le entrega su espada. Y aquí Clotaldo le pregunta de quién es la espada. Y le dice, esa espada es de mi padre, ¿no? que le entregó a mi madre cuando él tuvo que partir. Y Clotaldo recuerda que le entregó a su mujer la espada y le pidió que se le entregara a su hijo. Y aquí, ¡oh! Gran descubrimiento. Rosaura es hija de Clotaldo, es la hija que nunca vio. Y aquí Clotaldo tiene un problema. ¿Qué hacer? ¿No? Seguir su labor de leal sirviente de su majestad y entregar ¿no? a estos intrusos, o seguir su labor de padre y cuidar a la hija que nunca pudo ver. Y Clotaldo dice lo siguiente, lee conmigo. Clotaldo duda y dice, escucha, aguarda, detente. Qué confuso laberinto es este, donde no puede hallar la razón el hilo. Mi honor es el agravio, poderoso enemigo. Yo vasallo, ella mujer. Descubre el cielo camino, aunque no sé si podrá cuando en tan confuso abismo. Es todo el cielo un presagio, es todo el mundo un prodigio. Sucede que Clotaldo es tan leal a su majestad que lleva a su hija. Pero ojo, no la lleva como su hija, la lleva disfrazada, porque él intenta hablar con el rey. La lleva disfrazada como una dama de la corte, la lleva disfrazada de Astrea. Lo cual es una parte muy interesante, porque lo que pasa es que en el barroco se consideraba, escúchame este dato, en el barroco se consideraba de que los seres humanos asumimos diferentes roles. Y aquí en La vida de sueño se puede ver los personajes que asumen muchos roles. Por ejemplo, Rosaura al comienzo está vestida como hombre. Después Rosaura se viste como dama de la corte. Asume diferentes papeles, diferentes roles. Y eso no es una concepción propia del barroco, donde el mundo es un gran escenario y nosotros somos meros actores. Actuamos de acuerdo a la situación que se nos presenta. Por ejemplo, yo soy, ahorita estoy asumiendo el rol de profesor. Ya, en mi caso, en mi casa asumo el rol de macho alfa, ¿no? Sí. No, asumimos diferentes papeles y roles. Bueno, el barroco, así es, como tiene que ser. Chicos, voy a abrir un taller ya de cómo cazar mamut en el siglo XXI. Ujú. Voy a abrir un taller de cómo poder dominar, ¿no? Los imperios. Ajá. Y parecer pisado, pero no. Es una técnica que hemos aprendido a lo largo del tiempo que viene junto con nuestro cromosoma X. Bueno, no quiero revelar el secreto que tenemos, chicos. Ya, seguimos. Como les decía, ya Rosaura va a asumir el papel de dama de la corte, se hace llamar Astrea, se hace llamar Astrea, y a Rosaura se hace llamar Astrea, y justo en ese momento, cuando Rosaura es llevada ante la corte, justo en ese momento, oh casualidad, el poder del guión, el rey decide contarle a todos que tiene un hijo. Sí, el rey dice, gente, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches con todos, ¿qué tal? Soy el rey Basilio, rey de Polonia, y gente, tengo un hijo. Y todos, ¿qué? Sí, tengo un hijo. Lo que pasa es que mi hijo nació maldito. Sí, 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 lo siento, es que yo soy el rey. Nació maldito porque justo ese día que nació hubo eclipse y la reina murió y la reina tenía pesadillas con ese muchacho. Así que mira, lo mejor para el reino es que yo lo haya encerrado. Pero voy a pedir a todos ustedes que me ayuden. Quiero poner a mi hijo a prueba. Ese rey Basilio es el premio para el padre del año, en serio. Ya, lee conmigo lo que dice el rey Basilio. Aquí le cuenta a la corte el secreto mayor guardado que tenía. Dice, a Segismundo, mi hijo, el influjo de su estrella, vos lo sabéis, amenaza mis desdichas y tragedias. Quiero examinar si el cielo, que no es posible que mienta, y más habiéndonos dado de su rigor tantas muestras en su cruel condición, o se mitiga o se templa. Por lo menos si vencido con valor y con prudencia se les dice, porque el hombre predomina las estrellas. Eh, Esto quiero examinar, trayéndolo donde sepa que es mi hijo y donde haga su talento la prueba. Si magnánimo mi hijo se vence, reinará. Si mi hijo se porta bien,
reinará. Ah, pero si se muestra ser cruel y tirano, lo volveré a su cadena. Y la gente dice, ya, pues tú eres el rey, ¿no? Sí, y sucede que Segismundo, que estaba en la torre, Segismundo va a ser narcotizado. ¿Qué significa eso? Lo van a drogar. A Segismundo lo drogan. Se queda profundamente dormido y Segismundo se despierta en el palacio. Se despierta en el palacio, se despierta, ¿no? Con personas que están a su alrededor, que están arrodilladas, que le hablan amablemente, y Segismundo dice, ¿qué es esto? ¿Qué hago yo aquí en el palacio? ¿Qué hago yo en San Marcos? ¿Qué hago yo, no? En primeros puestos. ¿Qué hago yo en la fiesta de Cachimbo de Pedroso? ¿Qué hago yo en la propaganda de ADC? Sí, Segismundo, no, se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Ya? Y lee conmigo, lee lo que dice Segismundo. Segismundo dice, válgame el cielo que veo, válgame el cielo que miro, con poco espanto lo admiro, con mucha duda lo creo. Yo en palacios suntuosos, yo entre telas y brocados, yo cercado de criados tan lucios y briosos, yo despertar de dormir en hecho tan excelente, yo en medio de tanta gente que me sirva de vestir, decir que el sueño es engaño. Bien sé que estoy despierto. Yo, Segismundo, no soy. Dadme cielo desengaños. Decidme qué puede ser esto que me fantaseó se dio mientras dormía, que aquí me he llegado a ver. Pero sea lo que fuere, ¿quién me mete en discurrir? Dejarme quiero servir y venga lo que viniere. Y venga lo que viniere. O sea, Segismundo dice, bueno, que venga lo que venga, dice Segismundo. Y Segismundo, cuando está en la corte, Segismundo se porta mal. Se porta mal. Sí, se porta mal. Y Segismundo, ¿qué hace? Ve a su prima Estrella, que era muy bonita, y Segismundo la quiere besar. ¿No? Y como Segismundo le falta respeto a Estrella, ¿no? Ahí aparece su pretendiente, que era Astolfo, y se empieza a pelear con Segismundo. Segismundo, sí, Astolfo se pelean en medio del palacio. Un criado le dice que mi señor debería portarte bien, y Segismundo dice, ¿tú me vas a decir a mí qué hacer? ¿No? Y sucede que Segismundo coge al criado y lo arroja por la ventana y lo mata. Segismundo actúa mal, es un tirano. El papá dice, mi hijo es un tirano, encierren a mi hijo. Y Segismundo es vuelto a encerrar. ¿De qué manera? Le dan un narcótico y Segismundo se despierta en prisión. Sí, Segismundo se duerme y se despierta en prisión. Ahora mira, estaba en prisión, se durmió en palacio, se durmió en prisión. O sea, aquí Segismundo cree que todo lo que ha vivido es tan solo un sueño. ¿No? Y aquí viene toda esta temática no propia del barroco y también de la vida de sueño, los imprecisos límites entre la realidad y la ficción. Y aquí viene el segundo gran monólogo de Segismundo. Lee conmigo, que es el más conocido. Segismundo dice, sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en ceniza le convierte la muerte desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intenta reinar viendo que hay despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado mal y lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, y que toda la vida es sueño, y que los sueños, sueños son. El segundo gran monólogo de Segismundo. El pueblo se entera, o sea, se filtra ¿no? la historia de que hay un príncipe heredero, y el pueblo se entera de que hay un verdadero príncipe. Y el pueblo no quiere a Astolfo. ¿Quién es Astolfo? Astolfo, el futuro rey. Astolfo no es polaco. Astolfo es el duque de Moscovia, es moscovita. Y como el pueblo no quiere a un extranjero, el pueblo se rebela. Va a la torre Segismundo y libera a Segismundo. Y Segismundo no quiere. Segismundo no quiere. ¿Por qué? Porque Segismundo piensa que es un sueño. ¿Y Segismundo qué hace? Segismundo no quiere, dice, no, váyanse, esto no puede estar sucediendo, hasta que aparece Rosaura. Cuando aparece Rosaura, aquí ella le habla, no, ella le habla sobre, no, sobre la situación, que tú me lo prometiste, que tienes que pelear por mí, que mi honor está en tus manos. Es así que Segismundo decide, no, liderar las tropas del pueblo. Y Segismundo se pone en modo San Marco. Así es, mi modo sanmarquino. Vamos a tomar la facultad. No, y aquí Segismundo se levanta en rebelión con las tropas del pueblo,
Y en pleno enfrentamiento, el pobre Clarín, el criado de Rosaura, el personaje gracioso, es confundido con un soldado y muere. Pobre Clarín muere, el personaje gracioso muere. Ya Clarín muere y aquí el rey decide arrodillarse y abdicar ante su hijo. El rey decide entregar la corona. Y lee conmigo lo que dice el rey Basilio. Dice, hijo, que tan noble acción otra vez en mis entrañas te engendra. Príncipe eres, a ti el laurel y la palma se te deben. Tú venciste, corónate sus hazañas. ¿No? Y el pueblo dice, mira, Segismundo, ¿ya? Y aquí Segismundo, escucha lo que dice. Segismundo dice, pues que ya vencer aguarda mi valor grandes victorias, que es la más alta, vencerme a mí. Dice, mi mayor victoria es vencerme a mí. Y acá ordena, escucha lo que dice, como primera ley como rey. Dice, no, Astolfo de la mano luego Rosaura, pues sabe que su honor es deuda y yo he de cobrarla. O sea, Segismundo ordena que Astolfo se case con Rosaura, ¿no? Y en eso Astolfo dice, ya está bien, yo me caso con ella, pero yo soy noble y ella plebeya, y mi honor, ¿quién me lo paga? Y en ese momento Clotaldo dice, ¿qué te pasa? Ella es mi hija y los títulos que yo tengo, ella los hereda. Y Astolfo dice, bueno, nada. Lo que pasa es que Astolfo sí quería a Rosaura. Y Rosaura también quería a Astolfo, solamente que Astolfo representa las ansias de poder. Astolfo anhelaba no crecer socialmente, es por eso que quiere casarse con Estrella. Y la que se ha quedado sin pretendiente es Estrella. Y Segimundo le dice, prima, buscaremos a un hombre que esté a la altura de tu mano, pero si no encontramos ninguno, yo ofrezco la mía. Y Segismundo se va a casar con su prima Estrella. Sí, es el momento norteño de la obra. ¿Ya? Y después, no de esto, Segismundo va y se arrodilla ante su padre y le pide perdón. Segismundo le pide perdón a su padre y su papá le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Y Segismundo le dice, padre, ¿qué os admira? Padre, ¿qué os espanta? Si fue maestro un sueño y estoy temiendo en mis ansias que despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión. Y cuando no sé el Señor lo solo basta, pues así llega a saber que toda la dicha humana, en fin, papá, pasa como un sueño y hoy quiero aprovecharlas. El tiempo que me durare pidiendo de nuestras faltas perdón, pues de pechos nobles es tan propio el perdonarlas. O sea, Segismundo le pide perdón a su padre porque él cree que quizá puede despertar en prisión y lo mejor sería aprovechar este momento que estoy aquí contigo para pedir de mis faltas perdón, perdón por levantarme, perdón por no por forzar esta situación, perdón, padre. No, lo cual es genial, ¿ah? ¿Por qué? Porque aquí Segismundo está demostrando que él tiene la capacidad de poder decidir. Él decide qué destino quiere tener. Y esto es algo muy típico del siglo XVII, de la contrarreforma, el libre albedrío, la capacidad de poder decidir, el libre albedrío. Y Segismundo decide actuar bien. Ya, Segismundo. Ahora imagínate cuando esta obra apareció, así acaba la obra. Ahora imagínate cuando esta obra apareció. Cuando esta obra apareció, ¿ya? Cuando esta obra apareció, los españoles como hubieran dicho, joder, tío, pues esta obra está flipante, pues me está haciendo pensar, tío. Sí, ¿qué tal estamos en la Matrix? No, imagínate que es un mundo de ensoñación, que está dominado por las máquinas. ¿Qué estás hablando, tío? Si te aparece una película del siglo XXI, es el mito de la caverna de Platón, donde simplemente vemos puras sombras, nada más. Joder, tío, pues tienes muchísima razón. Influencia platónica en la obra calderoniana, sí. Lo cual llama mucho la atención, por eso que la obra se considera una obra filosófica, no de tendencia cortesana, la gran obra de La vida es sueño, ya, La vida es sueño. Profe, la obra no es, claro, la obra pertenece a la etapa de la contrarreforma. ¿Por qué? Porque no es casualidad de que la obra suceda en Polonia. Recuerda que Polonia fue uno de los reinos recuperados por la fe durante la Guerra de los 30 años. ¿Y cuándo fue la Guerra de los 30 años? De 1618 al 48. Esta obra es de 1635. Así que no es casualidad de que esta obra suceda en Polonia. No es casualidad de que Segismundo actúe usando el libre albedrío en contra de su padre que se dejaba llevar por la superstición. Fíjate, un rey que creía en la astrología y en la fe católica no se cree en la astrología. No, en la fe católica el hombre no puede saber su destino. Ya, así que la obra está vinculado con el pensamiento de la contrarreforma. Pedro Calderón, como te dije, era un hombre de fe. Era un hombre de fe. ¿Sí? Ya, y esa es la vida de sueño. ¿Se entendió?
¿Alguna otra duda? Ya. No hay preguntas de la vida de sueño. Cierro la vida de sueño. Cierro la vida de sueño. No hay pregunta de la vida de sueño. Ya. Entramos al tema del día de hoy. Entramos al romanticismo español. ¿Ya? El romanticismo español. El romanticismo español, ¿qué tenemos que saber de no, de esta época? Ya, escúchame. El romanticismo español, ya hemos hablado nosotros del romanticismo. Hemos hablado de que el romanticismo se va a dar en Europa y va a tener sus antecedentes en Alemania y en Gran Bretaña. En Alemania, más que todo, con la escuela poética llamada Sturm und Drang, que ahí va a tener como líder al famoso Goethe, siendo su novela más importante Las cuitas del joven Werther. Ya, y en Inglaterra o en Gran Bretaña se va a dar el laquismo. San Marcos no ahonda mucho en el laquismo, San Marcos habla un poco más de Sturm und Drang. Ya, pero cuando el romanticismo se convierte en movimiento artístico, el romanticismo se convierte en movimiento, no, en Francia. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Francia? Ahí tenemos el gran papel de Víctor Hugo. Ya, Víctor Hugo. Víctor Hugo en 1827, ya Víctor Hugo hace algo importante para el romanticismo. Víctor Hugo saca Cromwell. Cromwell es una obra teatral, pero más que el contenido de la obra, o sea, la temática de lo que trata esta obra, es el prólogo. En el prólogo de Cromwell aparecen los postulados románticos. O sea, en otras palabras, en el prólogo, Víctor Hugo se pone a teorizar profundamente las características que definen a este movimiento. Ya Víctor Hugo se pone a ahondar, ¿no?, en los aspectos teóricos, ¿no?, de este gran movimiento artístico y cultural. Por eso es que el romanticismo tiene un radio de influencias que se proyecta hasta América Latina, ¿no? Y aquí en el romanticismo tenemos a gran Ricardo Palma. Ya, y este romanticismo se convierte en movimiento por el gran trabajo de Víctor Hugo. Y como ya hemos hablado del romanticismo, entendemos que el romanticismo presenta, ¿no?, diferentes vertientes. Tenemos el romanticismo social, donde ahí destaca Víctor Hugo, que Víctor Hugo termina siendo un autor de transición entre lo que es el romanticismo y el realismo. Claro, Antar Víctor Hugo es un maestro de maestros. Después tenemos el romanticismo histórico, donde tenemos a Alejandro Dumas, siendo su obra más importante, ¿no? Los Tres Mosqueteros. Después tenemos un romanticismo sentimental, donde está el famoso Goethe con las cuitas del joven Werther, ¿no? Y después tenemos un romanticismo gótico, donde ahí destaca, ¿no?, el famoso Edgar Allan Poe, el romanticismo gótico. Ya, el día de hoy vamos a hablar del romanticismo, recordamos algunas características del romanticismo y hablamos del romanticismo en España. Ya, recuerda que España es un país europeo, así que lo que pasa en Europa obviamente tiene repercusión en España. Ya, solamente que España tiene una situación particular. El contexto de España determina cierta inclinación de los movimientos románticos. ¿Qué pasa en España? En España se va a dar una crisis económica, política y social. ¿Por qué? Porque uno, Napoleón Bonaparte, que se había coronado hace poquito nomás emperador, Napoleón invade España, ¿ya? Y no solamente invade España, sino que en España, no, los españoles, intentando reducir el poder de Napoleón, porque pone a su hermano como rey, van a hacer una constitución. Y no solamente eso, sino que tras la expulsión de los franceses, no, España se mete en una guerra. ¿Por qué? Por la corona, porque entre ellos se mecha, ya entre ellos se mecha. Y no solamente eso, sino que las ideas liberales van a socavar el poder de los reyes, ¿no? Y en España hay una crisis que se agrava con el paso del tiempo.
Sí, España va a estar en un momento muy tenso, muy complicado, y en ese momento de complicaciones, cambios políticos, económicos, ideas liberales, reformistas y todo lo demás, en ese contexto, ¡pum!, llega el romanticismo, y en ese contexto, ¡pum!, aparece Becker, y en ese contexto, ¡pum!, se quema la obra de Becker. Sí, vamos a hablar sobre eso. ¿Ya? Ya, la tarea. Ah, la tarea. ¿Quién hace la tarea? Sí, sí, no da tiempo para hacer la tarea. Estoy rápido las claves, ¿ya? Estoy rápido las claves de la tarea. Ya, rápido, vamos con la tarea, la pregunta de la tarea. ¿Cuál marcarías en la pregunta uno? Una de las características del trato cortesano, ¿cuál es? La D, ¿no? El espíritu reflexivo. Así es, la D. La 2. El pueblo se subleva contra el rey Basilio porque se ha enterado de... ¿Por qué el pueblo se levanta en rebelión? Porque se ha enterado de la existencia de Segismundo, ¿no? Así es, la D. La 3. ¿Es una obra alegórica, filosófica y típica del barroco? Sí, hemos dicho que sí, ¿no? Presenta elementos propios del barroco. ¿Las acciones se desarrollan en Dinamarca? No, es Polonia. Esto es falso. ¿Existe una fuerte reflexión sobre la libertad de la existencia? Sí, hemos dicho que sí. La relación entre padres e hijos puede ser conflictiva. Claro, lo que hace Segismundo, no lo que hace el rey Basilio con su padre, no, con su hijo. Los protagonistas de esta novela son novela corta y ya. Este es falso. ¿Por qué? Porque no es una novela, es una obra teatral. Ya, sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero. La C, ¿no? Don Quijote, el soñador y quimerista, se ha contagiado del realismo de Sancho. Este, a su vez, se ha impregnado de la filosofía de su amo. ¿Cómo se llama ese intercambio de pensamientos, ese intercambio de forma de ver las cosas? Se va a llamar la quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote. ¿No? Y ese es un tipo de equilibrio de osmosis. Recuerda que la osmosis es el intercambio de fluidos dentro de una célula para poder lograr, ¿no?, el equilibrio, algo así. Y a la 5, la 4 es la D. La 5, la vida y sueño. La obra se inicia cuando Estrella llega a Polonia. Estrella, no es Rosaura. Esto es falso. Segismundo se enfrenta a su padre en una rebelión. Sí, ¿no? Segismundo se levanta. Clotaldo le aconseja a Segismundo que duerma. Clotaldo le aconseja a Basilio que duerma a Segismundo y lo trasladen al palacio. Lo trasladen al palacio. Clotaldo le aconseja eso. No, no. Eso lo hace solo el rey. Falso. Segismundo mata a Astolfo. ¿Mata a Astolfo? No. Mata a un criado. Clarín intentando escapar es confundido con un soldado y lo mata. Ya, eso es verdad, ¿no? Sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Acá la C ya. La C corrigiendo esa clave. ¿Ya? Es falso, verdadero, falso, falso, verdadero. Sí, porque si no, no habría clave. Y si viene así, no, acá yo me he confundido.
en las alternativas, en hacerlo. La 6, San Marcos 2023. Esta pregunta es, no, del examen de admisión de hace poquito. ¿Cuál marcas? Rosaura dice, cuenta de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro pobre entre sí decía más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio cogiendo las hierbas que él arrojó. O sea, un sabio comía cosas del piso y decía, pucha, ¿habrá alguien no más triste que yo? Y cuando voltea, había una persona que recogía lo que él botaba. Es una reflexión, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre la mala suerte, el infortunio, el pesar. La clave es la E. San Marcos 2023-2. La 7. En relación a las acciones, vicisitudes y monólogos de Segismundo, no marca lo correcto. En la vida de Segismundo se ha cumplido la predestinación, se ha cumplido, no, no, falso. Segismundo reflexiona acerca de la existencia humana, sí es verdad. Al finalizar la obra, Segismundo actúa con sabiduría, sí es verdad, actúa prudentemente. El lenguaje de Segismundo es simple, no, hemos dicho que es un lenguaje más elevado. Sería la B. La 8. Esta 8 es muy simpática, ¿ya? Dice, marca lo erróneo, o sea, cuál no corresponde a la concepción del sueño en la hora de la vida es sueño. ¿Cómo es el sueño? ¿Te acuerdas? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Algo es pequeño que toda la vida es sueño y que los sueños sueños son. Ya. Ujú. ¿Es un símbolo de transitoriedad de la vida? Sí, ¿no? O sea, duermo, me despierto, estoy en un lugar, en otro lugar. Sí, es verdad. Revela los límites imprecisos. Ya, esto es verdad. ¿Es una metáfora de la vacuidad de la vida cortesana? Vacuidad quiere decir algo vacío, algo sin sustancia. Pero de la vida cortesana, ¿no sería una vacuidad de la vida? Ajá. Es la imagen de un mundo en perpetuo cambio. Claro, si es transitorio, es perpetuo cambio. La A y la C tienen relación. La A y la D. Sirve para ilustrar las vanas ilusiones de la sociedad. Claro, ¿no? La sociedad que simplemente son apariencias. Sí, es verdad. Así que la clave, ¿cuál sería? La C. La C. La 9. ¿Qué tema no se encuentra en este fragmento? ¿Qué tema no se encuentra? Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho, los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. La sensación más grata, la buena conciencia, el esfuerzo por ser mejores sin ser perfectos. Y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. ¿Ya? A ver, dice, la pregunta dice... ¿Qué tema no se encuentra? ¿Qué tema no se encuentra? Ya, ¿qué tema no se encuentra? A ver, hoy es el día más hermoso, querido Sancho, los obstáculos más grandes de nuestras propias intenciones. O sea, está hablando de que tenemos que ser seguros. Si nuestras propias intenciones nos pide seguridad. Ya, esta sí es, así que esta no es la clave. Otro colorcito. Nuestro enemigo más fuerte, el mío poroso de nosotros mismos. Ya, está hablando de confianza. Ujú, confianza. La cosa más fácil, equivocarnos. Ya. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La mentira, o sea, tenemos que ser honestos. Ujú. La peor derrota, el desaliento. O sea, me está hablando de que no pierdas la fe, la esperanza. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor, ¿ya? La sensación más grata, la buena conciencia y el esfuerzo por ser mejores sin ser perfectos y sobre todo la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia, ya. La que no es disciplina. ¿Ya? Porque está hablando de la constancia, ser, ¿no? El esfuerzo por ser mejores sin ser perfectos. Es una disciplina, esa es constancia. La constancia con el paso del tiempo nos lleva no a la disciplina, pero acá es el esfuerzo por ser mejores sin ser perfectos. Y la última, la 10. La 10 dice sobre la vida y sueño de Pedro Calderón, considerando
considerando el aprendizaje final que realiza el personaje Segismundo. Recuerda que Segismundo al final decide actuar bien. Al final se da cuenta de que todo lo que vive puede cambiar. Por tanto, todo es transitorio, todo es apariencia. Entonces Segismundo decide actuar bien. Ajá. ¿Cuál marcaría? La de los opuestos gobiernan nuestras vidas y es necesario tomar decisiones en las situaciones más graves. No, hay una mejor. Aprendizaje final, aprendizaje final. ¿Cuál es el aprendizaje final? La, ¿La A o la E? la, Y así es, efectivamente, la clave es la A. La libertad no es una facultad que podemos ejercer de manera irrestricta e irracional. O sea, tú no puedes ser libre y hacer lo que te da la gana. No, es una relación que nos lleva a, no, esta libertad es una relación que nos lleva a respetar al otro. Y tú no puedes actuar mal, como es el caso de Segismundo, que terminó atentando contra el criado, ¿no? Que lo mató. Los opuestos gobiernan nuestra vida. Ya, eso no aprende Segismundo. Segismundo no aprende que los opuestos gobiernan nuestras vidas. Esta es una característica del barroco. O sea, en el barroco sí hay opuestos, dicotomías, pero ¿acaso esos aprende Segismundo al final? ¿Ya? Acá dice aprendizaje final. Podría ser la E, ¿no? La que dice el libre albedrío. ¿Sé lo que lo valora la E? Dice, es una cuestión central en las discusiones de la iglesia, hecho que influye en Segismundo. ¿Acaso las discusiones de la iglesia influyen en Segismundo? No, no. Ya, empezamos. Cierro la vía sueño, un ratito. Cierro acá, cierro acá, cierro acá. Ya, Salón, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Sí, 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 sí. El romanticismo. Recuerda que el romanticismo no nace en España. El romanticismo tiene su semilla en Alemania. Tiene su semilla en Alemania. No, y esta es una gran pintura que representa el ánimo romántico. Salón, quién me dice cómo se llama esta pintura? ¿Cómo se llama esta pintura? ¿Quién me dice? Vamos, hemos hablado de esta pintura. Excelente, Antar. Es la libertad guiando al pueblo. Es un cuadro que le pertenece al artista francés Eugène Delacroix. Es una pintura de 1830. ¿Cuál es lo interesante de esta pintura? A ver, recuerda, los románticos se van a oponer, ¿no?, a las normas impuestas por los autores neoclásicos que recogían las características propias del clasicismo del no antiguo. No, los autores neoclásicos van a tomar la influencia clásica y lo van a adaptar a su época y van a seguir las normas impuestas por la literatura clásica en cuanto al equilibrio y va a ser sumamente normativo y ortodoxo. Y a eso le sumamos también los preceptos del arte racional. Ya, esta pintura le llega la idea clásica de belleza. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí tenemos una mujer que tiene vello axilar, vello axilar. Mira, ella levanta el brazo y allí no, en la axila vemos pelos. ¿En qué pintura clásica de Leonardo da Vinci, en qué escultura de Miguel Ángel se puede ver vello púbico? Y hasta vello púbico, mira, mira el hombre desnudo que está ahí abajo de la pintura. En la parte inferior de la pintura vemos un hombre sin pantalón y se puede ver vello púbico. No, pues, la pintura causó escándalo por eso, no, porque se estaba alejando
de las normas clásicas del arte. Ya, así eran los románticos. Ya, y aparte que esta pintura representa también el ánimo del pueblo. Ya, esta es una pintura que alude a la revolución de 1830, una revolución que al parecer el pintor participó, Eugene Delacroix, no, al parecer es el hombre con sombrero, que representa al burgués, porque recuerda que las revoluciones liberales fueron impulsadas por la burguesía que busca más que todo tomar las posiciones políticas que gozaba la vieja aristocracia, la burguesía que buscaba más que todo no tener un poder político porque ya tenía un poder económico, la burguesía. ¿No? Y este cuadro representa ese espíritu de lucha, donde hombres, mujeres y niños, a pesar de las diferencias generacionales y diferencias no de género, están allí bajo un solo lema: enfrentarse a esa vieja aristocracia, a esa antigua forma de gobierno, a esa crisis del antiguo régimen. ¿No? Y esta pintura, que se llama La libertad guiando al pueblo, es una de las pinturas básicas ¿no? del momento romántico, el romanticismo. ¿Qué tenemos por romanticismo? Recuerda, es un gran movimiento cultural que va a tener su germen, su semilla en Alemania y va a brillar en Francia. Esta es otra pintura romántica. ¿Alguien me dice cómo se llama esta pintura? ¿Alguien recuerda cómo se llama esta pintura? ¿Nadie? Es un cuadro de 1818. ¿Cómo se llama esta pintura? Ah, ¿en serio? El caminante sobre el mar de nubes. Es un cuadro de Caspar David Friedrich, donde se puede ver, ¿no?, el individualismo romántico, porque recuerda que en el romanticismo había un marcado culto al yo, lo que yo siento, lo que a mí me pasa, mis sentimientos, mis emociones por encima de los preceptos de la razón. Así eran los románticos, ¿no? Los sentimientos sobre la razón. ¿No? Y yendo en contra de este racionalismo que dominaba el siglo XVIII. Los románticos dicen, no importa que mi obra sea menos perfecta, lo importante es que sea sincera, que pueda conmover a un público, que pueda mostrar los sentimientos más profundos del ser. Sí, eso es lo que buscaban los románticos. Que ya la semana, no, hace 3 semanas hemos hablado sobre eso. No surge en contra del arte neoclásico, un culto al yo, una subjetividad, una sensación de libertad, una revaloración de los aspectos tradicionales de los pueblos. ¿Ya? Y este romanticismo llega a España. La pregunta es, ¿y cómo era? ¿Qué pasaba en España? Ya, acá te voy a poner, estos son los representantes, ¿no? Que ya hemos hablado sobre ellos un poquito. Ya, ¿qué pasa en España? Sucede que en España había una situación muy particular, ya, muy particular. Ya tenemos que recordar que Napoleón Bonaparte en el año de 1804 se había coronado como emperador de Europa. ¿Se acuerdan? Napoleón, aprovechando esa crisis a raíz de, ¿no?, de la Revolución Francesa y de los pueblos que se levantaban en contra de las monarquías, ¿no?, monarquías absolutistas, Napoleón aprovechó el bug, ¿no?, y va a empezar a tomar posición, ¿no?, y presencia dentro ¿no?, de la realidad, ¿no?, de su época. Y Napoleón logra convertirse en uno de los personajes más importantes del siglo XIX. Y Napoleón en el año 1804 se nombra emperador. Iba a tener un ejército nunca antes visto, ¿no?, un ejército de más de 100.000 hombres. Napoleón Bonaparte. Y Napoleón no recuerda que tenía su gran enemiga, que era Inglaterra, y había prohibido a los países de Europa tener lazos comerciales con Inglaterra. No, pero sucede que había un país que empezó, ¿no?, a decir, ¿sabes una cosa? Yo voy a tener relación política comercial con Inglaterra. ¿Y quién fue ese país? No, Portugal. Portugal. Así que Napoleón dijo, te fregaste, ahora te invado. No, pero Napoleón, como tiene un enorme ejército, le dice, oye, España, ¿tú crees que yo pueda pasar por tu tierra? No, y yo respeto tu autonomía y cuando llega a Portugal, no tomo Portugal y nos repartimos la torta, te doy un pedazo para ti, como me has dado permiso. Ya, pero sucede que el rey no era un incompetente. Sí, sí, el rey, cuando Napoleón quiere hacer pacto con el rey le gustaba mucho ir de caza. Y era llamado así Carlos IV el Cazador, ¿ya? Pero sucede que el Carlos IV el Cazador, que descuidaba las cosas, la política de gobierno, que descuidaba al reino, descuidaba también a su esposa. Sí, y la reina María Luisa de Parma tenía relaciones extramatrimoniales y se dice que su amante era no, el hombre de confianza del rey. ¿Y quién era su hombre de confianza del rey? El que en verdad gobernaba toda España no era Carlos IV, sino no, era Manuel Godoy. Manuel Godoy, y Napoleón hace tratos con Manuel Godoy.
y van a firmar un tratado, el Tratado de Fontainebleau, donde parte de Portugal se le iba a dar a Manuel Godoy. Y cuando Napoleón llega a España y ve la situación crítica que se estaba dando, ¿por qué? Porque sucede que el hijo de Carlos IV le llega que su papá no esté gobernando y, no, y el hijo se mecha con su padre, ¿no? Se mecha con su padre, no, porque Fernando VII le hace renunciar a la corona, lo que se va a llamar el motín de Aranjuez. Sí, Fernando VII le hace renunciar a su padre para que le dé la corona. Y cuando Napoleón ve todo eso, dice, no, me quedo. ¿Sabes una cosa? Oye, Fernando, devuelve la corona a tu viejo. Sí, y Fernando le devolvió la corona a Carlos IV. No, y Napoleón dijo, oye, Carlos IV, ven para acá. Ah, le metió un lapo, dame la corona y vamos. Ya, yo me quedo con la corona. Sí, lo que se va a llamar la abdicación de Bayona. O sea, Fernando devuelve la corona a su papá, ¿ya? Y Napoleón le quita la corona al papá y se la da a su hermano. Se la da a su hermano que era José Bonaparte. Sí, y Napoleón se queda en España y le entrega la corona a su hermano José, ¿ya? Y José se va a convertir en rey de España, ¿ya? Y va a ser el reinado de José I. José I en 1808 se queda como rey. Napoleón no va a tomar posesión de España y algunos personajes de España estaban en contra, ¿no? De lo que está sucediendo y van a levantarse algunas guerrillas en contra del ejército napoleónico. Y cuando Napoleón Bonaparte se entera de que sus tropas han sido atacadas, a Napoleón le llega eso. Y Napoleón manda fusilar a todas aquellas personas que tengan navaja en su cuerpo. Y lo malo es que habían artesanos que tenían navajas simplemente para ir a trabajar. Y a Napoleón no le interesa y los manda a fusilar. No, y eso es lo que se va a llamar los fusilamientos del 3 de mayo, que Francisco de Goya lo retrata en una pintura. Mira esta pintura. Francisco de Goya era un pintor del siglo XIX, que era un poco sordo. Cuando sucedió todo eso en España, Francisco de Goya estaba en un profundo sueño, estaba durmiendo. Su criado le pasa la voz a Francisco de Goya y le dice lo que está sucediendo, que afuera el pueblo está sufriendo, lo están fusilando. Y Francisco de Goya se levanta y ve por la ventana y ve esta imagen. Y Francisco decide retratar esa imagen en este cuadro, lo que se va a llamar los fusilamientos del 3 de mayo o también los fusilamientos del Monte Pío. Es una imagen muy, muy llamativa porque aquí podemos ver la grandeza del pueblo español. Fíjate este hombre que está acá, este hombre que está acá arrodillado, ya, este hombre que está acá arrodillado, ¿no? A pesar de que está frente a la muerte, no se amilana. Fíjate los brazos como lo tiene extendidos, ¿no? Y lo que llama la atención, que este hombre está arrodillado, y a pesar de que está arrodillado, es casi del mismo tamaño de los soldados franceses. Es casi del mismo tamaño. Si se pone de pie, ¿no? Imagínate el tamaño de ese hombre, lo que quiere demostrar la grandeza del pueblo español frente a la adversidad. Pero Francisco de Goya era un poco también afrancesado, porque Francisco de Goya sentía admiración por las ideas liberales que venían de Francia. Por eso que Francisco de Goya no tiene un problema y esa problemática lo pone en la pintura. ¿Por qué? Porque también tenemos algunos símbolos que nos llaman la atención. Al lado de los soldados aparece una lámpara. Esta lámpara simboliza a la razón. O sea, los franceses traen muerte y también traen nuevas ideas que nos van a iluminar en este momento de adversidad. Ya, sí. Es un cuadro muy llamativo el Francisco de Goya. Francisco de Goya también es no conocido por esta pintura de acá, que está acá. Salón, a ver, quiero que busques en internet esta pintura y lo compartas en el chat. Busca esa pintura y compártela en el chat. ¿Quién encuentra? Saturno devorando a sus hijos. Así es. Y sé lo interesante, es que este cuadro que está acá, no, Francisco de Goya no lo hizo para vender, sino lo hizo para poder decorar su casa. ¿Y sabes dónde estaba esa pintura? Estaba frente a su comedor. O sea, ¿te imaginas Francisco de Goya comiendo pollo y viene ese cuadro? Saturno. Saturno es el nombre romano de Cronos.
¿ya? Es el nombre romano de Cronos. Y hay un anime que tomó esa pintura y lo hizo realidad. Shingeki. ¿Te acuerdas los titanes? No, pues Alexis, no vas a poner eso. Pues, Zaira, ese es de Rubens. El que está ahí es de Rubens. No, más que todo el de, el de No, Alexis, ese no. ¿Cómo vas a poner eso? Oye, te pasa. Oye, pero ustedes no han visto Alf. Alf no es de tu época. Mira, ¿cómo se llamaba el gato de Alf? Al que le tenía hambre. Porque los Alf es un extraterrestre de Melmac. Y en Melmac dice que comen gatos. ¿Cómo se llama el gato de Alf? Suertudo, lo llama suertudo por siempre salvaba de comérselo. Ya, algo interesante es que con esa pintura podemos descubrir y darnos cuenta de que Francisco de Goya pertenecía a un romanticismo gótico, un romanticismo oscuro. Ya, Francisco de Goya también tiene otra pintura muy llamativa que se va a llamar, a ver, búscalo en internet, ya que te va a gustar, el aquelarre. En serio, Zaira. Sí, el aquelarre. Recuerda que el aquelarre es un término que alude a la reunión de brujas. Aquí podemos ver, ¿no?, de que Lucifer está representado en ese animal, ¿no?, que son los machos cabríos. Y ahí podemos ver cómo hay mujeres que se reúnen en torno a este animal vinculado con lo satánico y entregan a niños. Fíjate, niños de forma calavérica. Genial, ¿no? El aquelarre es un conjunto de brujas, así que ya sabes cómo llamar a tu grupo de WhatsApp. Chicas, ya no lo llames ya las amigas, sino ponle aquelarre, brujas. Bueno, este es Francisco de Goya, ya Francisco de Goya. Y esa imagen hace referencia a una película, un peliculón. Talón, alguien me dice qué película de terror aparece justo esa imagen de allí. ¿Han visto The Witch? Peliculón, ¿ah? Peliculón. Y la parte final, no ves película de terror, Antar, tienes que ver película de terror. Así él, ahí también. The Witch tiene justo ese final. Genial es The Witch, ¿ah? Tienen que ver esa película. Este Netflix. Ya. Bueno, sucede que, como te dije, ¿no? Napoleón Bonaparte va a tomar posesión de España, ¿ya? Y casi toda España es invadida por Napoleón. Casi toda España es invadida por Napoleón, menos un lugar que es Cádiz. Por situación geográfica, Cádiz se convierte en el lugar de la resistencia, ¿ya? Y en Cádiz se van a formar unas cortes en las cuales buscaban de alguna manera reducir el poder de José I. Es por eso que se les ocurre hacer la Constitución. Y ahí tenemos la Constitución de 1812, una de las primeras constituciones de corte liberal, la Constitución de 1812, que aquí en América va a ser muy bien recibida y la gente va a aplaudir esa Constitución. ¿Por qué? Porque esta Constitución hablaba de igualdad entre peninsulares y americanos. O sea, tenían los mismos derechos tanto los españoles como los criollos. Por eso es que la Constitución de 1812 fue un aliciente para no para estas luchas por la independencia, la Constitución de 1812. Ya, y Napoleón va a cometer un error. ¿Qué error comete? Ah, la Constitución de 1812 fue llamada la Pepa. ¿Por qué? Porque le quitaba poderes a Pepe. Pepe era José I, pues José Bonaparte, Pepe Botellas, ¿no? Supuestamente era borracho. Y como te dije, esta constitución va a ser muy bien celebrada. Bueno, sucede que Napoleón cometió un error. ¿Qué error cometió Napoleón? Quiso invadir Rusia en invierno. ¿Qué te pasa, pues, Napoleón? ¿Cómo vas a invadir Rusia en invierno? Ya descuidando el flanco hispano.
Y cuando descubre el flanco hispano, no, sucede que se va a dar una de las primeras grandes derrotas de Napoleón. ¿Qué derrota? La derrota ante España, pues. No, ojo, la primera gran derrota no fue contra Waterloo, no fue en Waterloo, sino fue en España. Una de las primeras grandes derrotas. No, y los franceses fueron expulsados de España. ¿Y quién regresa al poder? Carlos IV. Y Carlos IV, que estaba muy viejito y muy enfermo, abdica a favor de su hijo Fernando VII. Fernando VII se convierte en rey de España, y Fernando VII, todos pensaban, ¡viva Fernando VII! No respeta la constitución de 1812. Y Fernando VII, ¿qué? ¿Constitución? ¿Tú crees que yo voy a tomar un documento que me quita poderes? No. Fernando VII actúa de una manera muy despótica, muy despótica. Y no solamente deroga la constitución, sino que persigue a todos aquellos que tengan ideas liberales. Y ese periodo se va a llamar la década ominosa, porque recuerda que es la época también de la restauración, donde muchas monarquías intentan volver a tener el poder en Europa. Y Fernando VII dijo, me gusta, me junto, gente, juntamos un grupo WhatsApp, así es, restauración, ¿ya? Y van a perseguir a muchos liberales. Y cuando Fernando VII ya estaba mayor, y Fernando VII era conocido como el deseado. Y a pesar de que él se casó cuatro veces, tenía serios problemas. ¿Por qué? Porque sus esposas no querían concebir con él. Lo que pasa es que Fernando VII era todo un personaje. Y cuando digo todo un personaje, Salón, en verdad, era todo un personaje. Porque Fernando VII, sus esposas huían de él. Se cuenta que hasta una de sus esposas salió corriendo en la noche de bodas porque no podía aguantar la presencia de esa monstruosidad que tenía entre las piernas. Sí, Fernando VII sufría de macrosomía genital, es decir, tenía un miembro de 30 centímetros. 30 centímetros, no 10, no 20, 30 centímetros. O sea, esa cosa pagaba pasaje, ¿sí? En serio. Esa cosa descomunal. Se cuenta que era maldición y bendición a la vez. No, en serio. Ya, se cuenta que Fernando VII, los médicos que rodeaban a la corte, hicieron un aparato especial para que no le hiciera daño a sus mujeres, porque algunas sufrieron de desgarros. Sí, era un monstruo Fernando VII. Por eso que lo llamaron el deseado. Ya, Fernando VII. Pero la cuarta esposa de Fernando VII, la cuarta esposa de Fernando VII, la reina María Cristina de Borbón, se sacrificó y quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada, oh maldita sea, era mujercita. Y si tú tienes una hija mujer y no tienes descendencia no masculina, según la ley sálica, tú tenías que dejar la corona a tu hermano para mantener la línea parental, para mantener la corona y la dinastía. Pero ¿qué hizo Fernando VII? Le interesó un bledo la ley sálica. ¿Y qué hizo Fernando VII? Dejó la corona a su hija. Sí, lo cual provocó un malestar en cierta parte de la nobleza. Y en su hermano, imagínate su hermano era Carlos María de Isidro. Y apenas murió Fernando VII, 2 días después, guerra, lo que se va a llamar las guerras carlistas. ¿Por qué se llama guerras carlistas? Porque su hermano era Carlos María Isidro. Se va a llamar guerras carlistas por eso. ¿No? Y Carlos se levanta en rebelión. Va a tener el apoyo de algunos personajes de la nobleza, algunos terratenientes, ¿no? Personajes del bajo clero, ¿no? Y los realistas, o sea, Carlos era el bando carlista, obvio, ¿no? ¿Ya? Y el otro era el bando realista, los cristinistas. ¿Por qué? Lo que pasa es que como muere Fernando VII, la niña tenía 3 años, así que no puede gobernar y quien se queda como regente es la reina María Cristina. Y ese, ¿no? Y los que apoyaban a la reina eran los cristinistas, pues, ¿no? Las tropas realistas, que era apoyada por la alta nobleza, el clero, el ejército, ¿no? Y algunos liberales que estaban regresando a España, ¿ya? Y se van a dar, y todos pensaban de que estas guerras carlistas iba a ser simplemente un pequeño motín, ¿no? Un malestar que se puede aplacar con el paso del tiempo. No, maldita sea, mucha gente va a morir, ¿no? En ese enfrentamiento y van a haber 3 guerras carlistas, ¿no? La reina María Cristina le hace frente a la primera guerra carlista, ¿no? No, después, como la situación era muy tensa en España, no, a la pequeña Isabel, que tenía 3 añitos, ella van a pasar 10 años, y a los 13 años, la hacen mayor de edad, y la van a coronar reina a los 13 años, y a los 13 años le hace frente a la Segunda Guerra Carlista, la Segunda Guerra Carlista.
¿ya? Y la reina, ¿no? La reina ella va a sufrir también. ¿Por qué? Porque llegan los liberales y los liberales van a empezar a tomar presencia en la política española y van a socavar el poder de la reina. ¿Y qué crees que pasó? En 1868 estalla en España una revolución conocida como la Gloriosa, donde se tumban a la reina y la reina tiene que salir huyendo a Francia y en España se va a formar la Primera República. Y cuando se está formando la Primera República, ¡pum! La Tercera Guerra Carlista. En serio, la Tercera Guerra Carlista. ¿No? Y justo en plena mecha, Becker, ¿no? Le había dado su libro para que se publicara. Sí, Becker tenía un amigo que era un alto, ¿no? Mandatario, era un político importante en la época, y Becker le había dado sus manuscritos, sus rimas, que le iba a llamar el libro de los gorriones. Y Becker le da, y no, este hombre, cuando lleva la imprenta, adivina qué, estalla la revolución de la gloriosa en el 68 y ¡pum! Se quema todo. Se quemaron las rimas de Becker. Becker tuvo que reconstruir su obra a partir de la memoria de algunos borradores que tenía o de algunos poemas que se habían publicado años antes en revistas. Sí, por eso es que el libro fue publicado después de la muerte de Becker. Algunos dicen que en verdad no se quemaron sus poemas, que Becker viajó a Francia, se fue a París, no para entrevistarse con este político que estaba viviendo allá a raíz de la, ¿no? de la convulsionada vida política de España, y que Becker no recogió algunos poemas que supuestamente había perdido. Ya, sí, hay todo un montón de datos sobre Becker, ya, que no es muy claro lo que pasó debido a este ambiente caótico de España. Ya, o sea, fíjate, los primeros 68 años de España fueron muy convulsos. Los primeros 68 años de España fueron una época ¿no? de crisis económica, política y social, ¿no? Y en ese contexto llega el romanticismo. ¿Ya? Y este periodo, ¿sabes cómo se va a llamar? El periodo del Resurgimiento. ¿Por qué se va a llamar el periodo del Resurgimiento? Porque es en esta época donde la literatura española vuelve a sus raíces, donde los autores españoles van a rescatar su tradición, donde los autores españoles van a empezar a ahondar ¿no? En sus historias del pasado, como es el caso de Becker. Becker, para componer sus leyendas, ¿se basó en qué? Se basó en historias populares de las regiones de Soria, Toledo, Barcelona. Sí, Becker recoge un montón de historias de diferentes lugares de España que venían desde la época medieval, por ejemplo, la Cruz del Diablo, ¿no? Becker, como si fuera un cronista o un historiador, va a tomar una serie ¿no? de historias populares y las actualiza en sus textos, las leyendas. No, leyendas. Y lamentablemente esos libros fueron publicados después de la muerte de Becker, porque Becker muere joven, Becker muere a la corta edad de 34 años, ¿ya? Y en ese es el contexto en el cual se desarrolla. Quiero que veas esta línea de tiempo. Mira esta línea de tiempo. A ver, fíjate la línea de tiempo. Toma la huella. Mira la línea de tiempo.
Mm. Ya, mira la línea de tiempo. Aquí tenemos a Carlos IV, conocido como el Cazador. Ya está Carlos IV. Ya. Recuerda que Carlos IV tiene que abdicar ante Napoleón, lo que se va a llamar la abdicación de Bayona, ¿no? Y quien se queda como rey es el hermano de Napoleón, José I, José Bonaparte. Ya después logran vencer a los franceses y quien regresa al poder es Fernando, Fernando VII, conocido como el Deseado. Ya, y cuando muere Fernando VII, quien se queda como reina regente, o sea, reina transitoria, es María Cristina, hasta que su hija cumple 13 años. Y ahí tenemos a Isabel II de España. Ya, Isabel II de España. Ajá. Ya, en ese contexto, ahí tenemos autores, como quién. Aquí está Marino José de Larra, acá está el Duque de Rivas, acá está José de Espronceda, acá está José Zorrilla y acá está Becker. Becker pertenece a la última etapa del romanticismo, lo que se va a llamar un romanticismo tardío. Ya, Becker pertenece a la última etapa de este periodo romántico que se puede llamar por romanticismo, donde el realismo, ¿te acuerdas que después del romanticismo viene el realismo? Ya, el realismo ya había aparecido y Becker aparece en una época donde el romanticismo ya estaba ya en decadencia, pero a pesar de que estaba en decadencia, no, Becker logra que el romanticismo salga de nuevo a flote y logre no desplazar a autores como Flaubert, Dostoyevsky, porque Dostoyevsky ya había publicado Crimen y Castigo. Fíjate, Crimen y Castigo apareció en 1866. Sus rimas y leyendas aparecieron en 1871, o sea, 5 años después de que, no, de que Dostoyevsky había publicado Crimen y Castigo. O sea, Becker pertenece a la última etapa del romanticismo que se va a llamar el romanticismo tardío o también etapa postromántica. Quiero que veas esta parte de acá, el postromanticismo. ¿Cómo es el periodo postromántico? Donde se encuentra Becker. ¿Ya? Si vas a copiar alguna característica de Becker, me gustaría que copies esto de acá. Becker es un poeta postromántico. ¿Y cómo era la etapa postromántica? Lee esta parte. Se vuelve a producir una influencia alemana. ¿Te acuerdas que el romanticismo tiene su semilla en Alemania? Ya, esa influencia alemana se actualiza, con la que se orienta hacia una poesía de forma popular e intimista. Recuerda que Becker, cuando compone sus leyendas, se basa en la tradición popular. Cuando Becker compone sus rimas, se basa en algunas coplas también populares. Ya, intimista quiere decir sentimental, y la poesía de Becker es completamente sentimental, emotiva y bastante no romántica, que roza con la cursilería. O sea, las obras de Becker están en ese límite con lo cursi, pero no logra ser muy empalagoso, sino que nos despierta ciertas afinidades emotivas. Ya, ese es Becker. Representantes, aparte de Becker, ¿a quién tenemos? En la narrativa tenemos a Mariano José Larra, autor, ¿no?, del artículo de costumbres. Lo interesante de Larra, Salón, guárdame este dato ya. A Mariano José Larra se le considera el iniciador del costumbrismo, ¿ya? Salón, escucha, a Mariano José de Larra se le considera el iniciador del costumbrismo, del costumbrismo. ¿Por qué es importante este dato? Es que el costumbrismo llegó al Perú, y aquí en el Perú, uno de los autores más importantes del costumbrismo es Manuel Asensio Segura y Sobraña Catita. Y en nuestro país primero llega el costumbrismo y después llega el romanticismo. O sea, el costumbrismo es una variante del romanticismo, iniciada por Mariano José de Larra. Y cuando llega al Perú, ya cuando llega al Perú, va a retrasar la llegada del romanticismo, lo cual es un caso muy interesante, ya que vamos a hablar cuando hagamos literatura peruana. En el teatro tenemos, el más destacado es José Zorrilla, con su famosa obra Don Juan Tenorio. Y en la poesía tenemos a José Espronceda y también tenemos a Becker, ¿no? Con sus rimas. Él es Becker, ¿ya? Gustavo Adolfo Becker. Aunque su apellido no era Becker, su apellido correcto era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastidas. La pregunta es, ¿de dónde saca el apellido Becker? Lo que pasa es que Becker le pertenecía a sus antepasados, que eran grandes pintores de holandeses que pertenecían a la escuela flamenga. Sí. La familia Becker, no, se habían asentado en Flandes y él es un descendiente de esta, ¿no?, de esta serie de pintores.
que tenían un apellido muy reconocido, Becker, que era con K, hasta que después se logra cambiar o castellanizar con Q. Bueno, sucede que su padre pintaba y firmaba con Becker. Su padre firmaba con Becker. Lamentablemente su padre fallece cuando él tenía tan solo 5 años y su madre también después fallece cuando él tenía 11 años. Los 8 hermanos fueron divididos por diferentes familiares. Ya, sí, el matrimonio tuvo 8 hijos. Los 8 hermanos fueron divididos por diferentes familiares. Y Becker, junto con su hermano Valeriano, fueron criados por su madrina que vivía en Madrid y que tenía una amplia biblioteca. Eso le sirvió al joven Gustavo para poder tener una relación con los clásicos como Homero y Shakespeare y también leer a contemporáneos como Lord Byron. Sí, Becker va a nutrirse de esa gran biblioteca. Ya Becker, junto con su hermano Valeriano, van a ser criados por su madrina y también criados por su padrino, por un tío que era un buen pintor. Se llamaba Domingo, no, se llamaba, ¿cómo se llama? Ignacio Domínguez Becker. Era un gran pintor. ¿Ya? Y esa influencia los llevó a que estos muchachos, ya al comienzo de su, ¿no? de su adolescencia, sean matriculados en talleres de pintura. ¿Sí? Becker, junto con su hermano Valeriano, que eran inseparables, van a estudiar en un taller de pintura y se van a dedicar a hacer no, no cuadros como lo hizo su padre, como lo hizo su abuelo y muchos parientes, ¿no? que tenían este apellido. Pero sucede que Gustavo no estaba para eso. Gustavo más que todo se inclinaba por la literatura, dejando de lado la pintura, pero tenía algunos cuadernitos donde hacía algunos trazados con carboncillo, que se va a llamar cuaderno de apuntes. Ya, su hermano Valeriano se convierte en un gran pintor. Es tan buen pintor que este cuadro que está viendo ahorita lo hizo su hermano Valeriano. ¿Ves esta pintura de acá? Donde está Becker mirándonos. Ya, ese es un cuadro de Valeriano, donde Valeriano mitificó a su hermano con esta imagen. Esta es la gran imagen de Becker que ha trascendido. Mira lo guapo que era Becker. Bueno, sucede que Gustavo se dedica a la literatura y va a tener una vida bastante desordenada, errante y bohemia. Sí, Gustavo tuvo una vida muy, muy desordenada. No va a tener muchas, se va a enamorar de muchas mujeres, le va a dedicar poemas a varias, tiene un libro de apuntes donde hacía diferentes textos, ¿no? a las mujeres que conocía y que amaba. Estaba teniendo una vida tan desordenada que se enferma de sífilis. Y el sífilis en esa época era como el SIDA del siglo XX. Sí, es una enfermedad que le va a dar a muchos autores. Sífilis, no, Becker va a tener sífilis, va a sufrir de sífilis y va a tener su salud se va a deteriorar con el paso del tiempo. Él se enamoró perdidamente de una mujer que era de una buena familia, se enamora de Josefina Spin. Y cuando va a buscar a Josefina Spin, conoce a su hermana Julia Spin. Julia Spin ¿no? Era un deleite para los ojos. Will Spin tenía manos, ¿no? Manos delicadas como de gorrión, tenía unos labios de color coral que invitaban al beso, una piel aporcenada y unos profundos ojos celestes. Becker se enamora profundamente de ella, y más aún porque era cantante de ópera. Becker se enamora profundamente de ella, pero ella no le hace caso. Ella no le hace caso. ¿Sí? Y Becker la va a convertir en el motivo de sus versos. Y van a ver algunos poemas para Julia Spin. Para Julia Spin. Julia Spin al final se termina casando con un hombre, ¿no? que termina siendo diputado de España. Así que va a obtener una buena calidad de vida, un tipo de vida que Becker no podía darle. Porque Becker lamentablemente tenía trabajos, pero no solventaban no, esa vida llena de lujos de Josefina Spin. Con decirte que Josefina Spin en su casa tenía una pequeña opereta, o sea, tenía una casaza, no Julia Spin. Y Becker jamás podría dar de eso. Ya bueno, como te decía, Becker va a tener muchas amantes y Becker se termina casando con quién. Ya se termina casando con Casta Esteban Navarro. ¿Quién era Casta Esteban Navarro? Ella era la hija de su médico que le trataba sífilis. Pero en verdad Casta no era muy casta, porque Casta va a tener muchos amantes, en serio. Sí, Casta va a tener muchos amantes, ¿no? Becker todavía hay una escena donde Becker se termina mechando con el ex de Casta, Esteban. ¿Por qué?
porque sucede que Casta, estando embarazada de su tercer hijo, empezó a tener una serie de miradas y coqueteos con su ex. Becker va a buscarlo y se mecha, termina siendo un duelo de espadas y se cree de que el tercer hijo que tuvo Casta con Becker no era de Becker, sino que era de ese ex. Ajá, ahí no es Becker, ahí no es. Sí, y todo esto nos llevó a que Becker se separara de Casta. Cuando ella tenía 4 meses de embarazo, se separó de ella y se fue con sus hijos. Y quien lo acompañaba siempre era su hermano Valeriano. Sí, como si fuera un papá luchón. Ya se separó de ella, se llevó a sus hijos, ya, y estuvo con su hermano Valeriano y se fueron a un lugar de tranquilidad, al monasterio de Verula. Y en el monasterio de Verula, que estaba en Zaragoza, ¿no? Ahí Becker va a pasar una buena cantidad de tiempo y su hermano se pone a pintar ahí una serie de cuadros costumbristas, ¿no? Y la relación se agrava por la presencia también de su hermano que le metía casi veneno a Becker, ¿no? Porque se parara y decía, no, hermano, ahí no es, ya, sí, ahí no es. Y Becker le hacía caso, es su hermano, pues, su hermano. Hasta que al final se enferma Valeriano. Valeriano se enferma de un mal hepático, al parecer le dio hepatitis muy aguda, y su hermano fallece un 23 de septiembre de 1870. No, no, la muerte de su hermano socava profundamente a su salud, y Becker no va a tener relaciones epistolares con Casta, y la muerte de Valeriano acerca más a Becker con su esposa, sí, y termina firmando al hijo que tenía, que dicen que no era suyo, ¿ya? Y así Becker se reconcilia con su mujer, pero ya su salud estaba quebrada. Y Becker no, en uno de los inviernos más profundos que se dio en España, Becker fallece. Sí, algunos dicen de que Becker falleció de tuberculosis, pero otros biógrafos consideran de que en verdad no tuvo tuberculosis, de que simplemente se buscó decorar no la imagen de su muerte porque en verdad tenía una sífilis muy agravada. Es que no era bien visto en esa época enfermarse de sífilis. ¿Ya? Y Becker y los artistas normalmente se morían tuberculosos, que era la peste, ¿no? Era una enfermedad no propia de los artistas. Sí, hay muchos biógrafos que no se ponen de acuerdo, ¿tenía tuberculosis o sífilis? La cosa es que Becker falleció a muy corta edad. Becker muere un 22 de diciembre de 1870. Su hermano murió en septiembre, él murió en diciembre. Fíjate, unos 3 meses después. Ya, él muere en diciembre y antes de morir le pide a sus amigos que por favor publiquen su obra, que lo que le podía dejar a su familia era eso, porque Becker buscó de muchas maneras dejarle una herencia a su familia. ¿Ya? Y sus amigos al año siguiente se van a reunir y van a ordenar la obra de Becker y lo van a publicar. Y la mayor parte de la obra de este autor fue publicada póstumamente. Ya, póstumamente. ¿Y qué tenemos allí? Rimas, leyendas, cartas desde mi celda y cartas literarias a una mujer. Lo que vemos acá es un daguerrotipo de la época. ¿Qué es un daguerrotipo? Una fotografía. Esta es una fotografía de Becker. Y en verdad Becker sí era un papia. Sí, sí. Yo sí le doy a. Ahí está Becker. ¿Qué? Que me contagie. Acá hay un grabado, no de Becker, sobre su tumba, bueno, sobre su cama. ¿Ya? Después tenemos acá un dibujo de Becker. ¿Y te acuerdas que te dije que Becker hacía dibujos también? ¿No? En carboncillo. Acá hay un dibujo de Becker. Esa idea tan graciosa sobre la muerte. Bueno, la obra de Becker. ¿Qué? Ya, la obra de Becker. El único libro que Becker publicó en vida fue este texto de acá, Historia de los Templos de España, que era un proyecto de Becker. ¿Ah? Sí, Becker tenía la idea de rescatar la tradición española. Mm. Y ahí tenemos el único libro que publicó en vida, Historia de los Templos de España. Sus leyendas y sus poemas aparecían publicadas en diferentes revistas de la época. Becker trabajó como redactor en una revista de su época llamada Contemporáneos. Llegó a tener también un cargo importante que era gestor de novelas, o sea, que para la época era un chambón. ¿Por qué? Porque Becker como gestor tenía que darle el visto bueno a las novelas que se publicaban en su época, lo cual también causó mucha controversia, porque para ser gestor de novelas tenías que tener el título de abogado, pero quien le dio el cargo fue un amigo, ¿no? O sea, imagínate, Becker las relaciones sociales que tenía, que le permitió tener un cargo a pesar de que Becker no era abogado, ¿ya?
Sí, causó mucho escándalo, pero bueno, era Becker, pues no moleste. Ya, ya. Las obras que publicó Becker después de su muerte fueron, bueno, no las publicó, sino sus amigos, fue Leyendas y Rimas. Las rimas. Las rimas, cuando se publicaron inicialmente, era una colección de 76 poemas, ya 76 poemas. Con el paso del tiempo le van a ir agregando más y más. Recuerda que las rimas se van a editar más de una vez. ¿Por qué? Porque buscaban de que de alguna manera no todas las ganancias pueda darse para Becker y para sus deudos, ¿no? Hablamos de su esposa, sus hijos y también para la viuda de Valeriano. Ojo, los amigos no solamente se preocuparon por Gustavo, sino también por Valeriano, que los dos murieron así abruptamente. Bueno, las rimas se van a publicar muchas veces y eso quiere decir que le van a ir agregando más poemas. Y hasta el día de hoy tenemos 91 poemas, no de Becker, 91 poemas. Las rimas. El tema central de las rimas puede ser, ¿no?, la definición poética, la reflexión sobre el quehacer poético, ¿no? Y algo muy interesante es que cuando se reflexiona sobre la poesía, allí entra la mujer, ¿no? La mujer poesía. Hay un poema que dice, ¿qué es poesía? Fíjate esa pregunta, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas cuando clavas tu pupila azul y mi pupila, poesía eres tú. O sea, es un poema que reflexiona sobre la poesía y al final no pone en el mismo estrato de la poesía a la mujer, ¿no? Y la mujer se convierte en un ser abstracto y a la vez intangible. Por eso que se habla de la mujer ideal. Pero también hay una concepción de la mujer, ¿no?, que causa daño y perturba el alma de los seres, ¿no? La mujer fatal, ¿ya? Que vamos a leer un poco. Y después tenemos, ¿no?, Carta de mi celda y Cartas literarias a una mujer, que fueron publicados también póstumamente. Los poemas de Becker. ¿Por qué los poemas de Becker son tan importantes? Escúchame este dato, ¿ya? Los poemas de Becker son importantes porque a pesar de que presentan un lenguaje sencillo, son bastante emotivos y muy intimistas. Son poemas que van a actualizar el sentimentalismo alemán de los primeros años del romanticismo. Sí, Becker recoge la tradición alemana y lo actualiza en una época donde el romanticismo ya estaba en crisis. A pesar de que Becker utiliza palabras sencillas y Becker utiliza, ¿no?, cierto lenguaje distinto a lo establecido en su época, termina siendo, ¿no?, muy profundo en su sentimentalismo. Ya, eso es lo interesante de Becker, que vamos a leer. Algo más, los poemas de Becker carecen de títulos, se les pone números romanos, ¿no? La rima uno, la rima 2, la rima 3, y quiero que leas conmigo la rima número 4. Lee conmigo, ¿ya? Rima número 4. No digáis que ha agotado no digáis que ha agotado su tesoro de asuntos falta, enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras onda de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol a desgarradas nubes de fuego lloro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras la ciencia descubrió alcance las fuentes de la vida, y en el mar y en el cielo hay un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina, mientras hay un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras se siente que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosiga, mientras hay esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras hay unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responde el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras existe una mujer hermosa, habrá poesía. Fíjate cómo remata cada estrofa. Habrá poesía, habrá poesía, habrá poesía, habrá poesía, habrá poesía. ¿Ya? ¿De qué era este poema? Este poema habla de la fuerza creadora de la poesía. ¿Ya? Y hay un verso muy llamativo que dice, podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía. Podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía. La poesía está latente, está allí, existe y solo busca de que alguien la redescubra. Es como el oro y el diamante que está debajo de grandes toneladas de tierra y simplemente busca la mano exacta que pueda sacar todo este brillo. No, podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía. Ya, Salón.
Ustedes saben que cada línea de un poema se le va a llamar verso. Ya, escúchame. Cada línea de un poema se le llama verso. Y al conjunto de versos, ¿cómo se le va a llamar? Estrofa. Ya, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco estrofas. Ya, escúchame esta pregunta. Escucha esta pregunta. La segunda estrofa, esta que estoy señalando, ¿a qué característica del romanticismo alude? Puede ser una bonita pregunta de examen de admisión. La segunda estrofa, ¿a qué característica del romanticismo hace referencia? La segunda estrofa, ¿a qué característica del romanticismo hace referencia? ¿Quién me dice? Muy bien, Antar, la idealización de la naturaleza. Excelente. Esa es la respuesta. Naturaleza idealizada. Ya, ahora otra pregunta. Igual, la misma lógica. En la tercera estrofa, ¿a qué característica del romanticismo hace referencia? La tercera estrofa, ¿a qué característica del romanticismo hace referencia? Pues una bonita pregunta de misión. La tercera estrofa, ¿a qué característica del romanticismo hace referencia? Mientras la ciencia de descubrir no alcance las fuentes de la vida. ¿No te das cuenta que hay una crítica a la razón? Entonces, ¿qué sería? Los sentimientos sobre la razón. Ya esa es la característica del romanticismo a cual hace referencia a la tercera estrofa. Seguimos. Otras rimas. La rima 23. Una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Fíjate esta rima, sencilla, pero muy emotiva, donde aquí encontramos figuras como la anáfora, la elipsis, la metáfora, el hiperbatón y el hipérbole. Y a pesar de que en este pequeño poemita encontramos 5 figuras literarias, la que predomina es la hipérbole. La que predomina acá es la hipérbole. Aquí hay 3 hipérboles. Por una mirada, un mundo, una exageración. Por una sonrisa, un cielo, una exageración. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso, otra exageración. Hay 3 hipérboles acá. Hay una anáfora dividida en 3 versos, por. Ya hay 2 hiperbatón, hay 2 elipsis, pero la que predomina es el hipérbole. Ya, la rima número 21, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, ¿no? La mujer poesía. La rima 28, los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? ¿A dónde se va el amor cuando se acaba? La rima número 30, asomaba a sus ojos una lágrima, de mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo, enjugó su llanto y la frase en mis labios expiró. Y yo voy por un camino, ella por otro. Pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? O sea, este poemita me está dando una frustración amorosa, donde yo ese día no pedí perdón y tú ese día no lloraste. Y lamentablemente, al no decir lo que uno quería para arreglar la situación, terminamos en caminos distintos. Yo ingresé, tú no. Tú ingresaste, yo no. Yo estoy en presencial, tú en virtual. No, yo en ADC, tú en otra academia, Academia Patito. Mm. Habla una frustrada relación. Después tenemos la última rima. Mira esta rima de acá. Ah, no, la rima 53. Este es un poemón. Ah. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el alas cristales jugando llamarán. Pero aquellas cuajadas, aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron sus nombres, esas no volverán. Volverán las tu piedra madreselva, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas miramos temblar y brillar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como sabrá Dios, a te soltar, desengáñate, mujer. Así como yo te he querido, no te querrá.
como yo te he querido no te querrá. Ponlo en tu estado de WhatsApp, para que cuando lo lea, le duela, y sea sal en sus heridas. Y cuando te quiere escribir, la bloqueas, porque no quieres saber nada de ella. Sígueme para más consejos tóxicos. La rima 53. Ah, una pregunta, Salón. En las dos primeras líneas, cuando dice volverán las oscuras golondrinas en tu balcón unidos a colgar, aquí, ¿qué figura literaria encontramos? Salón, ¿qué figura literaria encontramos en volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar? Excelente, Julio Silva. No tenemos hipérbato. Becker usa constantemente, escúchame, las figuras recurrentes en las rimas de Becker es el uso del hiperbatón y la metáfora. Salón, no son las únicas, ¿ah? Solamente que son las más notables en la producción beckeriana, ya más que todo en su poesía. El uso del hiperbatón y la metáfora. El hiperbatón y la metáfora, ¿ya? Y esta es la rima 91. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón. Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Fíjate, ¿sabes ese poemita? Este poemita, a quién se lo dedicó? A su esposa. Este poema se llama Amor Eterno, dedicado a Casta. Sí, a su esposa Casta le dedicó. Podrá nublarse el sol eternamente. Hipérbole. Podrá secarse en un instante el mar. Hipérbole. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Hipérbole. Y a la vez símil, porque esta es la palabra como. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Hipérbole de nuevo. Y aparte también encontramos anáfora. Podrá, podrá, podrá. Hay una anáfora. Y también encontramos símil, la palabra como. Y también encontramos hipérbole, porque debería ser el sol eternamente podrá nublarse. Si te das cuenta, acá hay una alteración de la sintaxis, ¿no? El mar en un instante podrá secarse. Otra alteración de la sintaxis, ¿no? Fíjate que aquí encontramos símil, hipérbole, encontramos símil, hipérbole, anáfora, pero la que prima es la hipérbole. A pesar de que te acabo de decir de que las figuras más recurrentes son el hiperbatón y la metáfora. Aquí la que predomina es la hipérbole, que también es otra figura utilizada por Becker para poder incentivar sus emociones. ¿Ya? Y aquí te dejo algunos datos de Becker. Característica de la poesía de Becker. Y bueno, querido Salón, eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Ya? La próxima semana, en los primeros 20 minutos, te hablo de las leyendas de Becker. ¿Te parece bien? Las leyendas de Becker. Al comenzar la clase, te hablo de las leyendas de Becker. Ya, me haces acordar, ¿ah? Me haces acordar, ¿sí? Ya, aquí nos quedamos. Nos vemos, chicos, cuídense bastante. Un abrazo para todos. Abríguense, está haciendo frío. Ya, nos vemos. Chaucito. Despedida épica.